13 hijos tuvo Concepción González. 12 crecieron normales. Uno desató el infierno. La cuna se movía sola cada noche. A la misma hora. Con violencia imposible. Eusebio intentó detenerla. Una fuerza invisible lo lanzó contra la pared. Llamaron al hombre más fuerte del pueblo. Salió despedido como un muñeco. La Guardia Civil vino. Fueron testigos. Huyeron aterrorizados. Cruces aparecían junto al bebé. Desaparecían al amanecer. Cadenas arrastrándose. Gemidos entre las paredes. Pasos que subían la escalera. El pueblo entero montó guardia. Decenas de testigos. Nadie pudo explicarlo. Concepción hizo un pacto. Todo se detuvo. Vivió 103 años. Nunca reveló que prometió a cambio. Juan, el 13º hijo, cargó fenómenos paranormales toda su vida. Hoy Rayán tiene 4 habitantes. La casa sigue en pie. Y nadie se atreve a entrar de noche. Rayán es un nombre que pocos conocen hoy. Un pequeño caserío perdido en la Sierra del Aramo, en pleno corazón de Asturias. A principios del siglo XX, más de 50 personas vivían allí. Mineros en su mayoría. Hombres curtidos por el trabajo en las entrañas de la tierra, acostumbrados al peligro, al silencio de los túneles oscuros y al peso de la montaña sobre sus cabezas. Eusebio Bayón y Concepción González llegaron desde León buscando una vida mejor. Como tantas otras familias, vinieron atraídos por las minas de carbón. El trabajo era brutal, pero había dinero. Había futuro. Se instalaron en una casa modesta de piedra, con muros gruesos y ventanas pequeñas. Concepción era una mujer de fe profunda. Rosario siempre en mano. Eusebio, un hombre de pocas palabras pero manos fuertes. Juntos levantaron una familia numerosa en tiempos difíciles. 12 hijos nacieron antes de 1925. 12 bocas que alimentar. 12 cuerpos que vestir. La casa siempre estaba llena de ruido, de risas infantiles, de discusiones. Una familia como cualquier otra en Rayán. Pero en 1925, Concepción quedó embarazada por 13ª vez. Nadie en el pueblo pensó nada al respecto. Las familias grandes eran normales. 13 hijos no era extraordinario. El parto fue difícil, pero el niño nació sano. Lo llamaron Juan. Un bebé pequeño, de ojos oscuros y llanto débil. Concepción lo envolvió en mantas y lo puso en la cuna de madera que ya había cunado a sus 12 hermanos. Las primeras noches fueron tranquilas. Juan dormía. Concepción descansaba. Eusebio trabajaba en la mina desde el amanecer hasta el anochecer. Todo era normal. Hasta la 4ª noche. Concepción se despertó porque Juan lloraba. Un llanto agudo, desesperado. Se levantó de la cama y caminó hacia la habitación del bebé. La puerta estaba entreabierta. Dentro, la oscuridad era absoluta. Encendió una vela. Y vio algo que le heló la sangre. La cuna se movía. No era un balanceo suave. Era un movimiento violento, rítmico, de lado a lado. Como si manos invisibles la sacudieran con fuerza. El bebé gritaba dentro, pero la cuna no se detenía. Concepción corrió hacia ella. La agarró con ambas manos. La cuna siguió moviéndose. Eusebio despertó por los gritos. Entró en la habitación. Vio a su esposa intentando frenar la cuna. Se abalanzó sobre ella, usó todo su peso, toda su fuerza de minero. Y entonces algo lo levantó. Lo lanzó hacia atrás con una violencia imposible. Eusebio atravesó la habitación y golpeó contra la pared opuesta. Cayó al suelo, sin aire en los pulmones, con el hombro dislocado. La cuna seguía moviéndose. Y así, durante 3 horas, hasta que el amanecer tocó las ventanas. Entonces, de golpe, todo se detuvo. Juan dejó de llorar. La cuna quedó inmóvil. El silencio regresó. Concepción tomó al bebé en brazos. Estaba ileso, dormido, como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado en esa casa. Y todos lo sabían. Eusebio no durmió el resto de la noche. Se sentó en la cocina con el hombro vendado, mirando fijamente la puerta de la habitación de Juan. Concepción rezaba en voz baja, el rosario temblando entre sus dedos. Los otros niños dormían, ajenos a lo que había sucedido. Cuando llegó el amanecer, Eusebio salió de la casa sin decir palabra. Caminó directamente a la vivienda de Juan Alonso, su vecino más cercano. Juan Alonso era minero también. Un hombre enorme, de manos como masas y espalda ancha como la puerta de un granero. Si había alguien en Rayán capaz de enfrentarse a lo que fuera, ese era él. Eusebio le contó lo sucedido.
Juan Alonso escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando Eusebio terminó, Juan simplemente asintió. «Esta noche me quedo contigo», dijo. «Veré qué pasa». Esa noche, Juan Alonso se instaló en una silla junto a la cuna. Eusebio y Concepción esperaron en la habitación contigua. La casa estaba en silencio absoluto. Afuera, el viento soplaba entre los árboles. A las 2 de la madrugada, la cuna comenzó a moverse. Juan Alonso se puso de pie inmediatamente. Caminó hacia la cuna y la agarró con ambas manos. Sus nudillos se pusieron blancos por la fuerza con la que apretaba la madera. La cuna se movió con más violencia. Juan Alonso plantó los pies en el suelo. Usó todo su peso, toda su fuerza. Los músculos de sus brazos se tensaron hasta el límite, pero la cuna lo arrastró. Lo movió de un lado a otro de la habitación como si fuera un niño. Juan intentó resistirse, clavó los talones en las tablas del suelo, pero nada funcionó. La fuerza era descomunal. Imposible. Y entonces, de repente, lo soltó. Juan Alonso salió despedido hacia atrás. Golpeó contra la pared con un ruido sordo. Cayó al suelo, aturdido, con sangre en la frente. La cuna se detuvo. Eusebio y Concepción entraron corriendo. Ayudaron a Juan a levantarse. El hombre grande, el más fuerte de Rayán, temblaba. «Hay algo aquí», dijo con voz quebrada. «Algo que no es de este mundo». A partir de esa noche, la palabra se extendió por el pueblo. Las familias vecinas comenzaron a organizarse. Cada noche, 2 o 3 hombres se turnaban para quedarse en la casa de los Bayón. No para detener lo que fuera que estaba allí. Sabían que eso era imposible. Pero para acompañar. Para ser testigos. Para que la familia no estuviera sola. Y todos, absolutamente todos, vieron lo mismo. La cuna moviéndose sola. Pero eso fue solo el principio. Porque a los pocos días, otros fenómenos comenzaron a manifestarse. Golpes dentro de las paredes. Secos, metálicos, como si alguien golpeara con un martillo desde el interior. Siempre en grupos de 3. 3 golpes. Silencio. 3 golpes más. Pasos en la escalera. Pesados. Subiendo lentamente, escalón por escalón. Pero cuando alguien iba a mirar, no había nadie. El sonido de cadenas arrastrándose por el piso de arriba. Un ruido horrible, chirriante, que hacía temblar las tablas del techo. Gemidos. Voces que parecían venir de todas partes y de ninguna. Lamentos que se mezclaban con el viento. Y siempre, siempre, entre la 1 y las 5 de la madrugada. Nunca antes. Nunca después. Como si lo que fuera que habitaba esa casa tuviera horarios. Los niños mayores comenzaron a tener pesadillas. Decían que veían sombras en los rincones. Figuras que se movían cuando nadie miraba. Uno de ellos, una niña de 8 años, juró haber visto a una mujer vestida de negro junto a la ventana. Pero cuando gritó, la figura se desvaneció. Concepción encontró algo perturbador una mañana. Entró en la habitación de Juan para alimentarlo. Y junto a la cuna, dispuestas en círculo perfecto, había 7 cruces pequeñas. Cruces hechas con ramitas atadas con hilo. Nadie las había puesto allí. Las recogió con manos temblorosas y las quemó en la chimenea. A la mañana siguiente, estaban de vuelta. En el mismo lugar. En la misma formación. Concepción comenzó a encontrar escapularios dentro de la cuna. Pequeñas medallas religiosas que ella guardaba en un cajón cerrado. Aparecían junto al bebé como si alguien las hubiera colocado allí durante la noche. Pero lo más perturbador era otra cosa. Juan, el bebé, nunca lloraba durante los fenómenos. Cuando la cuna se movía violentamente, él permanecía en silencio. Despierto, con los ojos abiertos, mirando fijamente hacia arriba, como si viera algo que nadie más podía ver. Las mujeres del pueblo comenzaron a susurrar. Ese niño está marcado. Algo vino con él. El 13º hijo siempre trae desgracia. Concepción las escuchaba y apretaba a Juan contra su pecho. No permitiría que nadie hablara mal de su hijo. Pero en lo profundo de su corazón, ella también tenía miedo. ¿Y si era verdad? ¿Y si Juan era la causa? Eusebio decidió buscar ayuda oficial. Una mañana de marzo de 1926, caminó hasta el cuartel de la Guardia Civil en Cabaña Quinta, el pueblo más cercano con presencia policial. Habló con el sargento de turno. El hombre lo escuchó con escepticismo evidente. Historias de casas embrujadas. Supersticiones campesinas. Probablemente ratones en las paredes y imaginación desbordada. Pero Eusebio insistió. Vengan de noche, dijo.
entre la 1 y las 5. Vean con sus propios ojos. El sargento aceptó, más por curiosidad que por convicción. Esa noche, 2 guardias civiles llegaron a Rayán. Hombres jóvenes, uniformados, con expresión aburrida. Entraron en la casa de los Bayón y se instalaron en la sala principal. Pasaron las horas. Nada sucedió. Los guardias comenzaron a bostezar. Uno de ellos miró su reloj. La 1:45 de la madrugada. Esto es pérdida de tiempo, murmuró. Y entonces comenzaron los golpes. 3 golpes secos dentro de la pared, justo detrás de donde estaban sentados. Los guardias se pusieron de pie inmediatamente. Uno de ellos sacó su linterna y alumbró la pared. Nada. Solo piedra sólida. 3 golpes más. Esta vez en el techo. Luego en el suelo. Luego en todas las paredes a la vez. Un estruendo ensordecedor, como si 100 puños golpearan desde el interior de la casa. Los guardias retrocedieron hacia la puerta. Uno de ellos santiguó instintivamente. Y entonces escucharon los pasos. Subiendo la escalera. Lento. Deliberado. Uno de los guardias apuntó su linterna hacia la escalera. No había nadie. Pero los pasos continuaban. Subían. Uno tras otro. Como botas pesadas sobre madera. Llegaron al final de la escalera. Silencio. Y entonces, desde la habitación de Juan, un gemido largo y profundo. Una voz que no era humana. Grave. Gutural. Los 2 guardias civiles salieron de la casa corriendo. No volvieron. Al día siguiente, el sargento envió un informe al cuartel provincial. El documento, según testigos de la época, fue archivado sin más investigación. La Guardia Civil no regresó a la casa del Bayón. El pueblo de Rayán estaba solo frente a lo que fuera que habitaba esa casa. Y los fenómenos no hacían más que empeorar. La noticia de lo sucedido con la Guardia Civil se extendió más allá de Rayán. En las tabernas de Cabaña Quinta, en los mercados de Moreda, en las plazas de los pueblos vecinos, la gente hablaba del miedo de Rayán. Así lo llamaban. El miedo. Como si fuera una entidad con nombre propio. Algunos venían por curiosidad. Llegaban al pueblo de día, preguntaban por la casa de los Bayón, miraban desde lejos y se marchaban antes del anochecer. Nadie quería estar allí cuando cayera la noche. Pero hubo quienes vinieron con otras intenciones. El primero fue el padre Ramiro, un sacerdote anciano de la parroquia de Moreda del Ayer. Llegó a mediados de abril de 1926, con su sotana negra y un maletín de cuero que contenía agua bendita, un crucifijo de plata y un libro de oraciones. Concepción lo recibió con lágrimas en los ojos. «Padre, ayúdenos», suplicó. «Esto no es natural. Esto viene del infierno». El padre Ramiro bendijo la casa. Roció agua bendita en cada habitación. Colocó el crucifijo sobre la puerta de la habitación de Juan. Rezó el rosario completo junto a la familia. Esa noche, el padre Ramiro se quedó en la casa. A las 2 de la madrugada, los golpes comenzaron. El padre rezó en voz alta. Recitó oraciones en latín. Su voz temblaba pero no se detuvo. Los golpes se intensificaron. Las paredes vibraban. El crucifijo que había colocado sobre la puerta cayó al suelo con un ruido metálico. Y entonces, desde la habitación de Juan, una voz respondió. No eran palabras reconocibles. Eran sonidos guturales, profundos, que parecían venir de la garganta de algo que no era humano. El padre Ramiro se santiguó. Continuó rezando. La voz se volvió más fuerte, más violenta. Las ventanas comenzaron a temblar en sus marcos. La temperatura de la casa cayó en picado. El aliento de todos se volvió visible. Y entonces, de repente, todo se detuvo. Silencio absoluto. El padre Ramiro esperó. 5 minutos. 10. 15. Nada volvió a suceder esa noche. A la mañana siguiente, el padre Ramiro habló con Eusebio y Concepción. Esto no es una simple infestación, dijo con voz grave. Hay algo aquí que tiene poder. Algo antiguo. Las oraciones lo contienen, pero no lo expulsan. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Concepción. Necesitan un exorcista, respondió el padre. Alguien con autoridad de la iglesia. Yo solo soy un párroco de pueblo. Esto está más allá de mis capacidades. El padre Ramiro se marchó ese mismo día. Prometió hablar con el obispado. Nunca lo hizo. Según su sobrina, que lo cuidó en sus últimos años, el padre Ramiro enfermó gravemente a los pocos días de su visita a Rayán. Fiebre alta, delirios nocturnos. Durante semanas habló dormido en un idioma que nadie reconocía.
Cuando finalmente se recuperó, se negó rotundamente a hablar de lo que había vivido en la casa del Bayón. Mientras tanto, los fenómenos en Rayán empeoraban. Los vecinos que montaban guardia comenzaron a reportar cosas nuevas. Manchas oscuras que aparecían en las paredes. No eran humedad. Eran formas. Siluetas humanas, como sombras proyectadas, pero sin fuente de luz que las causara. Una noche, 3 hombres vieron una de esas sombras moverse. Se deslizó lentamente por la pared de la sala, subió hacia el techo y desapareció en una esquina. Otro testigo juró haber visto una figura completa. Una mujer alta, delgada, vestida de negro, de pie junto a la ventana. La miró durante varios segundos. Y entonces la figura giró la cabeza hacia él. No tenía rostro. Solo oscuridad. El hombre salió corriendo de la casa y no volvió nunca más. Los niños de la familia Bayón comenzaron a comportarse de manera extraña. Uno de los hermanos de Juan, un niño de 6 años, fue encontrado una mañana durmiendo en el suelo, junto a la cuna del bebé. Cuando le preguntaron qué hacía allí, dijo que la señora le había pedido que cuidara a Juan. ¿Qué señora?, preguntó Concepción, alarmada. La que viene todas las noches, respondió el niño con naturalidad. La que está siempre junto a la cuna. Concepción sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Esa misma semana, otro de los hijos mayores, una niña de 10 años, empezó a hablar sola. Concepción la escuchó una tarde manteniendo una conversación completa. La niña preguntaba cosas, esperaba respuestas, reía. Pero estaba completamente sola en la habitación. Cuando Concepción le preguntó con quién hablaba, la niña respondió: con el hombre del sótano. Dice que Juan es suyo. La casa de los Bayón no tenía sótano. Eusebio registró cada centímetro de la vivienda. No encontró nada. Pero la niña insistía. Decía que había un agujero en el suelo de la cocina, que por las noches se abría, que desde allí subía el hombre. Concepción prohibió a los niños hablar de esas cosas. Les ordenó rezar cada vez que vieran o escucharan algo. Pero sabía que eso no resolvería nada. A finales de mayo, llegó a Rayán alguien inesperado. Se llamaba Tomás. Era un curandero itinerante, conocido en toda la región por limpiar casas y expulsar malos espíritus. Había escuchado la historia de Rayán y vino sin que nadie lo llamara. Era un hombre bajo, de barba larga y ojos penetrantes. Vestía ropas oscuras y llevaba un saco lleno de hierbas, amuletos y objetos extraños. Eusebio desconfió de inmediato. No queremos brujerías aquí, dijo. Somos gente de fe. Pero Tomás insistió. Lo que tienen en esta casa no se irá con agua bendita, dijo con voz áspera. Necesitan a alguien que conozca lo antiguo. Lo que estaba aquí antes del Cristo. Concepción, desesperada, aceptó. Tomás entró en la casa al atardecer. Puso sal en todas las esquinas. Quemó hierbas que llenaron las habitaciones de un humo denso y amargo. Dibujó símbolos con ceniza en el suelo de la habitación de Juan. Luego se sentó en el centro de la habitación y esperó. La noche cayó. A las 2 de la madrugada, comenzaron los golpes. Tomás no se movió. Permaneció sentado, con los ojos cerrados, murmurando palabras en un idioma que Eusebio no reconocía. Los golpes se intensificaron. Las ventanas se abrieron de golpe. El viento entró rugiendo, apagando todas las velas. En la oscuridad, se escuchó la voz. Grave, profunda, llenando toda la casa. Tomás gritó algo. Una palabra. Una orden. Y entonces fue levantado del suelo. Su cuerpo se elevó 1 metro en el aire. Quedó suspendido, con los brazos extendidos, la cabeza echada hacia atrás. Eusebio corrió hacia él. Lo agarró de las piernas e intentó bajarlo. Pero el cuerpo de Tomás era pesado como piedra. Imposible de mover. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, Tomás cayó. Se desplomó en el suelo como un saco de trigo. Inconsciente. Con sangre brotando de la nariz y los oídos. Eusebio lo arrastró fuera de la casa. Llamó a los vecinos. Entre varios lo llevaron al pueblo más cercano. Tomás despertó 3 días después. Cuando le preguntaron qué había pasado, se negó a responder. Solo dijo una cosa antes de marcharse de la región para siempre. Esa casa no tiene salvación. Lo que está allí ha echado raíces. Está unido al niño. No se irá. Las palabras de Tomás destrozaron a Concepción. ¿Juan era la causa? ¿Su propio hijo era el origen de todo esto? No, no podía aceptarlo. En junio de 1926, Concepción tomó una decisión. Investigó por su cuenta.
Preguntó a los ancianos del pueblo. Buscó entre viejas historias. Intentó entender qué había en Rayán antes de que ellos llegaran. Y descubrió algo. La casa de los Bayón estaba construida sobre un terreno que había sido cementerio. No un cementerio cristiano. Algo más antiguo. De la época anterior a la llegada del catolicismo a Asturias. Un lugar de enterramiento pagano. Cuando se construyó la casa, décadas atrás, los trabajadores encontraron huesos. Muchos huesos. Los retiraron sin ceremonia alguna. Los arrojaron al río. Nunca se bendijo el terreno. Nunca se hizo ningún rito. Concepción sintió un escalofrío. ¿Era eso? ¿Habían profanado un lugar sagrado? Pero eso no explicaba por qué todo había comenzado con el nacimiento de Juan. ¿Por qué el 13º hijo? Una anciana del pueblo, que había nacido allí y conocía todas las viejas historias, le dijo algo que la dejó helada. El 13 siempre ha sido número maldito en esta tierra. 13 lunas oscuras. 13 pasos al inframundo. El 13º hijo abre puertas. Puertas que deberían permanecer cerradas. Concepción no supo si creerlo. Pero esa misma noche tuvo un sueño. Estaba en la habitación de Juan. La cuna se movía sola. Y junto a ella había una figura. Una mujer anciana, vestida con ropas de otro tiempo. El rostro cubierto por un velo negro. La mujer habló sin mover los labios. El niño es mío. Siempre lo ha sido. Pero te haré un trato. Concepción despertó empapada en sudor. No le contó a nadie sobre el sueño. Pero algo había cambiado en ella. Sabía lo que tenía que hacer. Concepción no durmió durante 3 noches. Pasaba las horas sentada junto a la ventana de su habitación, mirando hacia la oscuridad, esperando que el sueño volviera. Esperando que la figura regresara. Pero no hubo más sueños. Solo silencio. Y la certeza creciente de que tenía que actuar. El 28 de junio de 1926, día de San Pedro, Concepción tomó una decisión que cambiaría todo. Le dijo a Eusebio que esa noche permanecería sola en la casa, que enviara a los niños con los vecinos, que él también debía irse. Eusebio se negó rotundamente. No te dejaré sola con esto, dijo con firmeza. Pero Concepción insistió con una determinación que él nunca le había visto. Esto es entre ella y yo, dijo. Si quieres que esta familia sobreviva, debes confiar en mí. Eusebio la miró durante largos segundos. Vio algo en sus ojos. Algo que lo asustó más que todos los fenómenos que habían vivido. Resignación. O quizás aceptación. Finalmente, cedió. Esa tarde, todos los niños fueron llevados a casas vecinas. Eusebio se quedó en la vivienda de Juan Alonso. Los hombres del pueblo montaron guardia afuera, a cierta distancia de la casa de los Bayón, pero lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario. Concepción se quedó sola. Bueno, no exactamente sola. Juan, el bebé, estaba con ella. En su cuna. Durmiendo tranquilamente, ajeno a todo. Concepción encendió velas en cada habitación. Colocó el rosario sobre la mesa. Puso un crucifijo junto a la cuna de Juan. Y esperó. Las horas pasaron lentamente. El sol se puso detrás de las montañas. La oscuridad cubrió Rayán como un manto pesado. A las 11 de la noche, Concepción rezó el rosario completo. Su voz era firme, sin temblor. A medianoche, se arrodilló frente a la cuna de Juan y rezó una oración a la Virgen. Y a la 1 de la madrugada, comenzó. Los golpes. 3 en la pared del fondo. Secos. Metálicos. Concepción no reaccionó. Permaneció arrodillada, con las manos entrelazadas. 3 golpes más. Esta vez en el techo. Luego en todas las paredes simultáneamente. Un estruendo ensordecedor que hizo temblar los cimientos de la casa. Afuera, los hombres que montaban guardia oyeron el ruido. Juan Alonso se puso de pie, listo para entrar. Pero Eusebio lo detuvo. Ella pidió estar sola, dijo, aunque su voz temblaba. Debemos respetar eso. Dentro de la casa, la temperatura cayó bruscamente. El aliento de Concepción se volvió visible. Las velas parpadearon, amenazando con apagarse. Y entonces escuchó los pasos. Subiendo la escalera. Lento. Pesado. Concepción cerró los ojos. Estoy lista, susurró. Los pasos llegaron al final de la escalera. Silencio. Y entonces, una voz llenó la habitación. No venía de ningún lugar específico. Estaba en todas partes. Grave. Antigua. Con un acento que Concepción no reconocía. ¿Has llamado?, dijo la voz. Y he venido. Concepción abrió los ojos.
Frente a ella, junto a la ventana, estaba la figura del sueño. La mujer anciana, vestida con ropas oscuras de otro tiempo. El rostro oculto por un velo negro. Pero ahora podía ver más detalles. Las manos de la figura eran huesudas, casi esqueléticas. Los dedos largos y retorcidos. Y aunque el velo cubría el rostro, Concepción podía sentir los ojos. Mirándola. Atravesándola. ¿Quieres que esto termine?, dijo la voz. No era una pregunta. Sí, respondió Concepción. Su voz era firme, pero el corazón le latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Todo tiene un precio, dijo la figura. Tú sabes esto. Lo sé. La figura se movió. No caminó. Se deslizó. Como si flotara a centímetros del suelo. Se acercó a la cuna donde Juan dormía. Concepción sintió el impulso de interponerse, de proteger a su hijo. Pero algo la mantuvo inmóvil. La figura extendió una mano sobre la cuna. Los dedos huesudos se abrieron lentamente. Este niño me pertenece, dijo la voz. Fue marcado desde antes de nacer. El 13º hijo. El que abre las puertas entre mundos. No, dijo Concepción, encontrando su voz. No te lo llevarás. La figura giró hacia ella. Y aunque no podía ver el rostro, Concepción sintió algo parecido a la diversión. No vine a llevármelo, dijo la voz. Vine a hacer un trato. Concepción tragó saliva. ¿Qué clase de trato? Los fenómenos cesarán, dijo la figura. Tu familia tendrá paz. La casa volverá a ser solo una casa. Nadie más será lastimado. ¿Y a cambio? La figura señaló a Juan. El niño llevará la marca toda su vida. Los fenómenos lo seguirán a él y solo a él. Donde vaya, cosas inexplicables sucederán a su alrededor. Nunca tendrá paz completa. Pero tu familia sí. Concepción sintió que le cortaban el corazón en dos. Sacrificar a su hijo para salvar al resto. ¿Qué clase de madre haría eso? Y hay una condición más, continuó la voz. Nunca debes revelar los detalles de esta conversación. Nunca debes contar qué se dijo aquí esta noche. Si lo haces, todo volverá. Con más fuerza. Con más violencia. Y la próxima vez, no habrá trato posible. Concepción miró a Juan. El bebé dormía tranquilamente, con una expresión pacífica en el rostro. Su 13º hijo. El niño que ella había traído al mundo. El niño que, sin saberlo, había abierto una puerta que nunca debió abrirse. ¿Tenía opción? Si rechazaba el trato, los fenómenos continuarían. Empeorarían. Sus otros 12 hijos vivirían en terror constante. La familia se destruiría. Eusebio enloquecería. Los niños mayores ya mostraban señales de trauma. Si aceptaba, Juan cargaría con el peso. Solo él. Pero los demás estarían a salvo. Era una elección imposible. Y sin embargo, tenía que elegir. Concepción cerró los ojos. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Acepto, susurró. La habitación tembló. Las velas se apagaron todas a la vez, dejando la oscuridad absoluta. Un viento helado entró por la ventana cerrada. Objetos cayeron de los estantes. El crucifijo junto a la cuna voló por los aires y se estrelló contra la pared. Y entonces, una sensación. Como si algo invisible tocara a Concepción en la frente. Un toque frío. Final. El pacto está sellado, dijo la voz, ahora desde muy lejos, como si se alejara hacia un lugar profundo e inalcanzable. Recuerda, silencio eterno. O todo regresará. Las velas se reencendieron solas. La habitación estaba vacía. La figura había desaparecido. Concepción se desplomó en el suelo, sollozando. Se arrastró hasta la cuna y tomó a Juan en brazos. El bebé despertó y la miró con sus grandes ojos oscuros. Perdóname, susurró Concepción. Perdóname, hijo mío. Afuera, los hombres esperaban en silencio tenso. Habían oído los ruidos, los golpes, el estruendo. Y luego, de repente, silencio absoluto. Eusebio no pudo soportarlo más. Corrió hacia la casa. Los demás lo siguieron. Abrió la puerta de golpe. Concepción la encontró en el suelo, abrazando a Juan. Llorando. ¿Qué pasó?, preguntó Eusebio, arrodillándose junto a ella. ¿Qué sucedió? Concepción lo miró. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Pero había algo más. Una mirada que Eusebio no reconocía. Determinación. Resignación. Y un secreto que pesaba como una losa. Se acabó, dijo simplemente. Ya no volverá a pasar.
¿Cómo lo sabes? Lo sé. Eusebio la ayudó a levantarse. Los hombres entraron en la casa, mirando alrededor con cautela. Pero todo estaba en calma. Inmóvil. Normal. Esa noche, por primera vez en más de un año, no hubo golpes. No hubo pasos. No hubo gemidos. La casa de los Bayón estaba en silencio. Y así permanecería. Pero el precio había sido pagado. Y Concepción llevaría ese secreto hasta su último aliento. Durante los días siguientes, el pueblo de Rayán esperó con el corazón en un puño. ¿Realmente había terminado? ¿O era solo una pausa? Pasó una semana. Nada. 2 semanas. Silencio total. Un mes. Los niños regresaron a la casa. Durmieron en sus camas. No hubo incidentes. Los vecinos dejaron de montar guardia. La vida volvió lentamente a la normalidad. Eusebio preguntó varias veces a Concepción qué había sucedido esa noche. ¿Qué había hecho? ¿Qué había visto? Ella siempre respondía lo mismo. Recé. Hablé con Dios. Y él me escuchó. Eusebio no estaba convencido. Sabía que había algo más. Algo que Concepción no decía. Pero ella se negaba a hablar. Con el tiempo, él dejó de preguntar. Pero notó algo. Juan. El niño crecía normalmente. Sano. Fuerte. Pero a su alrededor, cosas extrañas comenzaron a suceder. Pequeñas cosas al principio. Objetos que se movían cuando él pasaba cerca. Puertas que se cerraban solas. Sombras que parecían seguirlo. Cuando Juan tenía 3 años, los hermanos mayores se negaban a jugar con él. Decían que les daba miedo. Que cuando estaban cerca de Juan, sentían frío. Cuando tenía 5 años, un vecino juró haber visto al niño hablando solo en el patio. Pero cuando se acercó, las palabras no eran en español. Eran en un idioma que nadie reconocía. Juan no recordaba haber hablado. Cuando tenía 7 años, durante una tormenta, un rayo cayó exactamente donde Juan había estado parado segundos antes. Los accidentes se volvieron frecuentes. Juan nunca resultaba herido, pero siempre estaba presente cuando cosas inexplicables ocurrían. Concepción lo observaba todo en silencio. Y cada noche, antes de dormir, rezaba por su hijo, sabiendo que había condenado a Juan a una vida que nadie debería vivir, pero también sabiendo que no había tenido otra opción. El pacto se había cumplido. La casa estaba en paz. Y Concepción nunca, jamás, revelaría que había prometido a cambio. Juan creció siendo el niño extraño de Rayán. No por su culpa. Él era callado, obediente, de buenos modales. Pero a su alrededor, las cosas sucedían. Cuando tenía 8 años, durante una misa dominical en Moreda, todas las velas del altar se apagaron al mismo tiempo cuando Juan entró en la iglesia. El sacerdote tuvo que encenderlas de nuevo. Volvieron a apagarse. Juan se marchó. Las velas permanecieron encendidas. El sacerdote nunca dijo nada, pero desde ese día, Juan dejó de ir a misa. Cuando tenía 11 años, trabajando en el campo con su padre, las herramientas se movían solas. Una hoz cayó del muro exactamente donde Juan había estado parado. Un rastrillo se volteó y casi lo golpea. Eusebio comenzó a dejarlo en casa cuando iba a la mina. Era más seguro. Cuando tenía 14 años, una de sus hermanas, Felicita, lo vio levitar. Fue solo un segundo. Juan estaba durmiendo en su cama. Felicita pasó por su habitación y lo vio flotando a 5 centímetros del colchón. Gritó. Juan cayó de golpe y despertó confundido. No recordaba nada. Felicita nunca olvidó esa imagen. Los hermanos de Juan lo querían. Lo protegían. Pero también le tenían miedo. Concepción observaba todo esto con el corazón destrozado. Su hijo pagaba el precio del pacto cada día. Y ella no podía hacer nada para ayudarlo. No podía explicarle por qué era diferente. No podía revelar la verdad. Eusebio, por su parte, envejeció rápido. El peso de aquellos años lo consumió. Murió en 1942, a los 57 años. Algunos dijeron que fue el corazón. Otros que fue el agotamiento de las minas. Pero Concepción sabía la verdad. Eusebio murió llevándose preguntas que nunca fueron respondidas. Juan tenía 17 años cuando su padre murió. Después del entierro, intentó vivir una vida normal. Buscó trabajo en las minas, como su padre. Pero los capataces se negaban a contratarlo. Decían que traía mala suerte. Intentó trabajar en el campo. Los vecinos lo aceptaban, pero con reservas. Nadie quería que Juan estuviera cerca mucho tiempo. A los 20 años,
Juan conoció a una mujer de un pueblo vecino. Se enamoraron. Hablaron de matrimonio. Pero cuando ella pasó una noche en casa de los Bayón, despertó gritando. Dijo que había visto una sombra junto a la cama de Juan. Una figura que la miraba. Rompió el compromiso a la mañana siguiente. Juan nunca volvió a intentar casarse. Los fenómenos que lo seguían no eran violentos como los de su infancia en la casa, pero eran constantes. Tirón de pelo inexplicables. Objetos que caían cuando él pasaba. Sombras en los rincones de su visión. Susurros que nadie más escuchaba. Juan aprendió a vivir con ello. Se volvió solitario, taciturno. Pasaba días enteros caminando por las montañas, lejos del pueblo, lejos de la gente. Felicita, su hermana, fue la única que permaneció cerca de él durante toda su vida. Ella recordaba los fenómenos de la infancia. Recordaba el miedo. Pero también recordaba que Juan era su hermano. Y que nada de esto era culpa suya. Juan sufría, diría Felicita décadas después, ya anciana. Sufría cada día. Cosas le pasaban. Cosas que no podía controlar. Le tiraban del pelo. Los objetos se movían solos cuando él estaba cerca. Era como si algo estuviera siempre con él. Observándolo. Jugando con él. Juan vivió toda su vida en Rayán, en la casa donde había nacido. Nunca se casó. Nunca tuvo hijos. Trabajó en lo que pudo, viviendo una existencia solitaria y marcada. Murió en 1987, a los 62 años. Algunos dijeron que fue un infarto. Otros que simplemente se apagó, como una vela al final de su cera. Lo encontraron en su cama, con expresión serena. Como si finalmente hubiera encontrado paz. Concepción, por su parte, vivió una vida extraordinariamente larga. 103 años. Durante todas esas décadas, nunca reveló qué había sucedido la noche del 28 de junio de 1926. Sus hijos le preguntaron. Sus nietos le preguntaron. Ella siempre respondía lo mismo. Recé. Y fui escuchada. Eso es todo. Pero quienes la conocieron bien decían que había algo en sus ojos. Un peso. Un secreto que la consumía lentamente. En sus últimos años, Concepción pasaba horas mirando por la ventana, hacia las montañas. A veces movía los labios, como si hablara con alguien invisible. Cuando le preguntaban qué decía, respondía: rezo por Juan. Siempre rezo por Juan. Murió en 1989, en su propia cama, rodeada de familia. Sus últimas palabras fueron: perdóname, hijo mío. Nadie entendió a quién se refería. Juan había muerto 2 años antes. El secreto murió con ella. Hoy, en 2025, Rayán es un pueblo fantasma. De los más de 50 habitantes que tenía en los años 20, solo quedan 4 personas. Todos ancianos. Todos descendientes de las familias mineras que llegaron hace un siglo. La casa de los Bayón todavía está en pie. Abandonada. Decrépita. Con las ventanas rotas y la puerta colgando de una sola bisagra. Nadie vive allí. Nadie se atreve. Los pocos habitantes que quedan en Rayán evitan pasar cerca de esa casa, especialmente de noche. Dicen que a veces se ven luces en las ventanas. Luces de velas, aunque no hay electricidad. Aunque no hay nadie dentro. Dicen que se escuchan golpes. 3 golpes. Como hace un siglo. Dicen que si te acercas demasiado, sientes frío. Un frío que no tiene que ver con el clima. Los investigadores paranormales han visitado Rayán varias veces en las últimas décadas. Algunos han grabado psicofonías, voces en idiomas antiguos, gemidos, lamentos. Otros han capturado anomalías visuales, sombras que se mueven, figuras en las ventanas. Pero ninguno ha pasado una noche completa dentro de la casa. Los que lo intentaron salieron corriendo antes del amanecer. En 2015, un equipo de televisión local intentó hacer un documental. Instalaron cámaras. Montaron equipos de grabación. A las 2 de la madrugada, todas las cámaras se apagaron simultáneamente. Cuando revisaron las grabaciones, encontraron algo perturbador. En los últimos frames antes de apagarse, en todas las cámaras, aparecía la misma imagen. Una figura oscura, de pie junto a la ventana, mirando directamente a la cámara. El equipo no volvió. Las autoridades locales han considerado demoler la casa varias veces. Pero algo siempre lo impide. Falta de presupuesto. Problemas burocráticos. Accidentes inexplicables cuando se acerca la maquinaria. Es como si la casa se protegiera a sí misma. Como si algo dentro quisiera permanecer.
Los ancianos de Rayán, los últimos que recuerdan las historias de primera mano, tienen una teoría. El pacto que Concepción hizo nunca terminó realmente. Se cumplió mientras Juan vivió. Los fenómenos lo siguieron a él, dejando a la familia y a la casa en paz relativa. Pero cuando Juan murió, el pacto se rompió. Y lo que fuera que habitaba esa casa regresó. No con la violencia de antes. No con la furia. Pero está allí. Esperando. Tal vez esperando otro 13º hijo. Tal vez esperando otro pacto. O simplemente permaneciendo, porque ese lugar le pertenece desde tiempos anteriores a la memoria. La casa del Bayón permanece en pie. Vacía pero no abandonada. Silenciosa pero no en silencio. Y Rayán, el pueblo que una vez tuvo más de 50 almas, se extingue lentamente. Como si la tierra misma quisiera olvidar lo que sucedió allí. Pero hay cosas que la tierra no olvida. Hay lugares donde lo antiguo permanece. Donde las puertas entre mundos se abrieron una vez. Y nunca se cerraron del todo. La cuna ya no se mece. Pero si pasas por Rayán de noche, y te acercas demasiado a esa casa de piedra con ventanas rotas, si escuchas con atención, podrías oír 3 golpes. Secos. Metálicos. Como hace más de 100 años. Porque algunos horrores no terminan. Solo esperan.